hay varias fechas a recordar, ¿no? Ese atentado a las Torres Gemelas, que bueno, fue un atentado que marcó la historia, ¿no? O sea, se abrió el siglo, a ver, no cronológicamente, pero se abrió con un atentado un ataque a Estados Unidos, ¿no? Y esto creo que, a ver, es importante decirlo, porque la geopolítica de Estados Unidos siempre estipuló que, bueno, que la guerra había que hacerla afuera. La guerra había que hacerla afuera. La guerra había que hacerla afuera. No podía haber guerra dentro de la frontera de Estados Unidos. Y eso cambió los paradigmas. O sea, Estados Unidos durante 100, 150 años estuvo en permanente guerra, llevando la guerra al exterior, pero nunca la sufrió en su territorio, bueno, salvo Pearl Harbor, que bueno, fue allí un poco, pero, ¿no? Y bueno, y algo de México que estuvo ahí, pero nada más. O sea, las Torres Gemelas fue, digamos, bueno, un hecho muy singular y que a Estados Unidos lo conmovió, lo conmueve hasta el día de hoy. En ese momento impensado que esas dos estructuras, simbolismo, uno de los símbolos del capitalismo, se vinieran abajo, ¿no? En el centro comercial de Estados Unidos. Entonces esas cosas hay que mencionarlas, ¿no? El siglo se abre con un cambio de paradigma en la geopolítica mundial. La potencia más grande sufre un ataque al corazón, en el medio del corazón. Claro. Entonces, ¿no? todo lo que pasó después en Medio Oriente y en Europa, bueno, tiene mucho que ver con ese atentado. Exacto. Pero también el 11 de septiembre... Y ni hablar, por supuesto, de las muertes, ¿no? Lo decíamos al principio, claro, todo ese saldo lamentable que dejó ese episodio. Y siempre se tejen historias, ¿no? Después de esto se tejen hipótesis muchas veces. Hasta ahora siguen apareciendo. El otro día leía documentos que no se habían revelado de aquel momento, ¿no? El tema de la revelación de los documentos en Estados Unidos es un tema muy grave, porque si bien hay una fecha estipulada que se tienen que revelar cada tantos años, y muchas veces cuando llegan esos años, los documentos ya han sido modificados para evitar que gente quede... Si no tiene la debida conservación... Viste que Trump reveló unos cuantos documentos de Kennedy, del asesinato de Kennedy, pero no reveló los importantes. No, aún así, con esos documentos que reveló, ya se sabe de que algo había de la mafia cubana, de que Cuba de alguna forma... pero todavía no está muy claro, resuelto, muy ¿no? claro. Pero el 11 de septiembre del 73 también se recuerda otro hecho que es fundamental, que es, bueno, ¿no? La caída de Salvador Allende. Y el golpe de Estado en Chile es uno de los golpes de Estado más singulares y especiales no porque sea bueno, sino especiales porque es singular, de la historia de América Latina. La relación entre Salvador Allende y Augusto Pinochet no era una relación que podía darse en otros estados entre golpista y el que sufría el golpe. Era una relación de hermanos, no porque eran hermanos de sangre de la misma madre, ¿no? Sino porque eran masones los dos, o sea, pertenecían a la masonería los dos. Y esto, en la historia de la masonería, es algo que muchas veces se da, ¿no? Porque muchas veces he mencionado aquí, bueno, en el libro la investigación que hemos hecho sobre qué es la masonería, bueno, eso, cosas que se dice de fraternidad y no sé qué más, pero mirá que la historia de la masonería está también repleta de sangre. Sí, de muchos conflictos y de muertes. O sea, un integrante de la masonería ataca a otro integrante de la masonería, lo derroca y lo lleva a la muerte. O sea, bueno, y ahora que viene, hace 3 o 4 días viene de Chile, uno puede ver el impacto de la dictadura de Chile, hasta el día de hoy. La más cruenta, ¿no? La más cruenta, pero lo ve en la calle. El respeto a la autoridad en Chile, yo no lo he visto en ningún otro lado. El respeto que le tiene el chileno al gendarme, no, se le dice carabinero, ¿no es? Al carabinero, es un respeto, pero... ¿Vos decís que eso es como consecuencia de...? Sí, claro. Claro. Imagínate, en el hotel al que fuimos en el Congreso, en la sala central del hotel, había un cuadro de Pinochet. ¿No? O sea, hay una cosa muy... Bueno, el armamento de la policía y el respeto que se le tiene es muy grande. Te cuento aquí, los policías en Chile andan en motos BMW y en camionetas Dodge. O sea, hay un presupuesto muy grande y una fuerza armada. Chile tiene la mejor fuerza armada del Cono Sur, más que Argentina. Unos aviones, una fuerza aérea impresionante. O sea, todo eso consecuencia porque claro, los militares, algo parecido a lo que pasó acá, que estamos discutiendo sobre el tema de la reforma de jubilación y eso, allí también pasó lo mismo. Cuando llegaron al gobierno y te decían, bueno, tenemos que irnos, bueno, vamos a asegurarnos el después de esto, ¿no?
Entonces allí hay muchas leyes, muchas cosas sobre jubilación, sobre todo, que aseguró el Estado que tiene hoy las Fuerzas Armadas. Entonces, recordar este hecho que fue trágico, porque a ver, Salvador Allende, como tú bien dijiste, fue electo democráticamente por el pueblo, pero Chile era la sede del Plan Cóndor. O sea, eso era irrefutable. Claro. Estados Unidos allí tenía... Aparte, Chile es muy importante geopolíticamente. Además, en ese momento histórico que un gobierno socialista llegase, bueno, fuese a las urnas, ganara las elecciones, llegara a instalar un modelo diferente, fuera, bueno, hay que pensar en lo que es la minería en Chile, hay que pensar lo que, toda esa reconversión hacia el socialismo que, por el cual comenzó a transitar Allende, y que obviamente a las empresas instaladas norteamericanas en Chile y a los intereses capitalistas en Chile no les gustaba nada, y vino todo aquel boicot a través de los mercados, aquellas situaciones, bueno, aquello uno va a ahondar en esto ahora, pero es importante saber esas cosas, cómo fueron desgastando al gobierno, golpeándolo, la gente, bueno, una situación social que se fue agravando, y después vino el golpe final, que esos aviones sobre la Casa de la Moneda, toda esa situación espantosa, pero detrás de esto hay una imposición de un modelo económico, ¿no? Que es una de las, digamos, de las causas del porqué del derrocamiento de Allende. Era la lucha entre dos partes del mundo, entre comunismo y capitalismo. Era eso, era la lucha que se hacía entre la Guerra Fría, digamos, pero que tenía sus puntos calientes en la zona de la periferia. Si bien Estados Unidos y la Unión Soviética nunca chocaron frontalmente, bueno, había puntos calientes, Vietnam, los golpes de Estado, Corea del Norte, Corea del Sur, o sea, era eso. Y lo que pasó en Chile, en realidad, con todas estas medidas de gobierno que tú estipulas, el peligro de Estados Unidos era que empezara a crecer el germen del comunismo y del socialismo en América Latina, algo que había que acabar. No podía Estados Unidos permitirse tener en el vecino de al lado insurgente, no podía. Aparte, ojo, Estados Unidos se guardó de que no nacieran los focos comunistas y socialistas en América Latina, pero también en su propia casa, porque la inteligencia de Estados Unidos controlaba a los propios ciudadanos, y los metían presos, y los interrogaban, y lo que sea, ¿no? O sea, era un mundo de mucho terror, de mucho espionaje. Era Orwell escribió el famoso libro 1984, ¿no? Y varios libros que como Rebelión en la Granja, que tenía mucho que ver con esto, ¿no? O con el peligro, siempre se satanizó, ¿no? El peligro del capitalismo, el peligro del comunismo, ¿no? O sea, no había punto medio. Y era una época muy difícil, ¿no? Muy difícil. ¿El mito qué es el mito? ¿Qué es un mito? Bueno, cuando dice el mito, que dice, bueno, no, la mitología de dioses, mitología griega. No, el mito es aquello que los hombres crean para sentirse seguros ante la intemperie en la que nacemos. Entonces, creamos cosas, creamos leyes, creamos instituciones, creamos el dólar, porque la plata, el dólar, el papel es un papel que no es un papel, o sea, el valor se lo damos nosotros. O sea, ya no, el papel ese no sale de la fábrica con peso con valor propio. Creemos en él, por eso es un sistema fiduciario, porque tenemos fe de que eso vale, ¿no? Entonces mitos, se van creando mitos. Y la política es otro mito también. Creamos instituciones para que nos representen, creamos cosas para sentirnos seguros, entonces, ¿qué es la política, no? Es el arte de la representación. Es el arte de la representación. ¿Por qué digo esto? Representación viene del teatro, ¿no? Viene pero también viene de la política, ¿no? Por ejemplo, había un episodio muy recordado en Argentina cuando Macri se sacó una foto en un colectivo con una maestra y un trabajador, y esa foto estaba impostada, es decir, era una foto que se había hecho en un montaje. Era un montaje, ¿no? Salió la foto de Macri adentro del ómnibus con la maestra y con el obrero, y luego salió el montaje, ¿no? De cómo había sido, estaban las cámaras atrás, y cuando le preguntaron a la gente de prensa, pero ¿cómo es esto? Si esto es mentira, ¿por qué lo ponen? Bueno, pero ¿qué quiere que haga? Que el presidente vaya al centro y saque una foto en medio de la ciudad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en el mundo en el que vivimos en el presente, en el siglo XXI, mucha gente necesita creer que los políticos van al supermercado a hacer las compras.
El político es uno más como nosotros. Que lo haga o no lo haga es indiferente. O sea, necesitan creer en eso, necesitan agarrarse a algo para como efecto tranquilizador, ¿no? Y así con todo. O sea, ese es el poder del mito en el siglo XXI en el que estamos. Es la creencia en algo que capaz que no es, pero necesitamos creer en eso por una cuestión de sentirnos seguros. Bueno, y la política misma o los políticos tienen herramientas para hacernos creer eso. Muchas herramientas a mano, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ver algún evento político y ver una película? Ninguna, porque vos la política es un actor el que la hace. Vos no estás mirando la película y estás diciendo, no, pero aquel actor está acusado por acoso sexual, es un no sé qué, es un infame. Vos estás mirando el papel de esa persona. Entonces cuando una persona hace un papel que te llega al corazón y vos llorás, no mirás la persona humana que lo está haciendo. Y en la política es algo parecido, es el arte de la representación, es el mismo circuito. O sea, vos ves a alguien que está hablando y te está emocionando, pero vos llorás por él, por lo que está diciendo, no por la persona. No está diciendo, no, aquel es un no sé qué. Sí, por lo que está representando en ese momento. Exactamente. Entonces, como que no importa el ser, sino aparentar. Bueno, exactamente. Mucho más importante la apariencia de lo que realmente es. Es el arte de la representación, y está muy unido al mito. Entonces, en el siglo XXI, el momento que estamos viviendo hoy, que bueno, como yo varias veces lo he dicho, es un tiempo de carencia, de discusión argumentada, de argumentos serios, de solidez, de ideas, de pensamiento. Ya carece de eso. Hoy salió un artículo ahí en Acción, en el cual yo explico, bueno, de cómo en un congreso de la Antártida, ¿no?, fundamental tema para la geopolítica del Cono Sur, no fue un representante de Cancillería, no fue un representante de la Cancillería uruguaya. Entonces eso es una vergüenza, ¿no? Porque, a ver, yo no me imagino, es como que, no sé, a un mundial no va a ser presidente de la AU, ¿no? Esta selección tiene que ir, tiene que estar para apoyar a los suyos, ¿no? En el congreso, un congreso muy importante de América, el más importante sobre el tema de la Antártida, de América Latina, no fue un representante de Cancillería, y son los intelectuales, son los académicos los que tienen que salir a defender cosas del Estado, porque la Cancillería no lo hace, ¿no? Porque están en otra cosa, están desligados de los problemas concretos que tienen las personas hoy y que tiene el Estado hoy. Entonces hacemos discusiones arbóreas y nos vamos por las nubes y hablamos y así se van los días, los meses, los años, otras elecciones, y no hay progreso. Entonces yo quería hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre el poder del mito, sobre el poder de las apariencias, sobre el poder de que eso que nos está dominando hoy, nos domina las apariencias, nos domina la superficie, nos domina la coquetería, el vestido nos domina, lo que vemos, las pantallas, las grandes pantallas, las grandes pantallas. Pero cuando empezamos a raspar esas grandes pantallas, nos quedamos en la nada, en la nada nos quedamos. Y eso es un gravísimo problema, no solamente en el tema de la política, en el tema del liderazgo financiero, en el tema de la universidad, en el tema del sistema educativo. Pasa eso, superficies, cosas planas, cosas que están ahí, cosas que son de colores, que son muy lindas a la vista, pero cuando empezás a raspar y lo empezás a traer y empezás a hablar con argumentos sólidos, las personas se quedan. Pero lo que está haciendo la sociedad líquida en la que estamos viviendo, que la calificó un filósofo, Bauman, las sociedades líquidas, carentes de pensamiento, carentes de solidez, lo que están haciendo es que las próximas generaciones nazcan con la pantalla, no nazcan con algo, o sea, queden en la pantalla, queden en la superficie y no vayan a la esencia, al ser de las cosas, ¿no? O sea, la sociedad de líquido que va para acá, para allá, un péndulo que no se queda fijo, no hay algo serio, no hay algo sólido. Es un peligro eso realmente, no solamente con Uruguay, está afectando a todo el mundo. Porque somos más proclives a la manipulación, ¿verdad? Exactamente. Alguien nos decía, cuando vos reflexionabas sobre la definición de política, bueno, cuando hablamos con algún política nos hablaban de el arte de negociar, ¿no? El poder de la negociación, el arte de la negociación. Pero yo iría más al fondo, decía, ¿qué es lo que se negocia? ¿No? ¿Qué es lo verdaderamente? Los temas de fondo, bajar a los temas de fondo. Cuando aquel representante política dice, yo pienso de esta manera, pero no puedo acompañar, mi pensamiento no va en línea con mi mano que no se puede levantar porque me correspondo políticamente a mi colectividad, a mi sector. Entonces, ¿qué estás representando? ¿Qué ponemos primero? Yo te voté a vos, Efraín, para que me representes porque sé cómo pensás.
sé que en tal tema, pero vos te debes después a tu partido, a tu colectividad, y capaz que en ese tema que vos pensás de esta manera no podés representarme a mí, que te voté, porque te debes a tu partido. Y entonces... ¿Sabés por qué pasa eso hoy, más que nada, más que nunca hoy? Porque antes ya había negociación, pero hoy más que nunca se da porque la sociedad está partida al medio. Se rompió la sociedad. ¿En qué sentido vos estoy haciendo referencia? Se separaron los estados sociales. Dentro de la sociedad tú tenías una escuela pública hace 100 años en la cual los gurises iban de túnica blanca, por eso es importante la túnica blanca, porque los igualaba a todos. Estaba el hijo del estanciero con el hijo del trabajador del obrero. Iban juntos al aula. Hoy, esos centros de democracia, porque es un centro de democracia, esos centros de unión de las clases se están separando y cada vez más. Entonces, se olvida la mejor tradición política de este país hoy, que es gobernar en Uruguay, es cogobernar.